¿Aló? Hola Fabio, ¿qué tal? Hello Fabio. Ok. Wait, let me stop video. Ok. Sí, Fabio, ya déjenme un segundo agregar acá a Fabio. Buenas tardes a todos. En media hora aproximadamente vamos a estar comenzando. Voy a buscar acá a mi Fabio. Hola, Hola, ¿qué tal a ¿puede todos? escucharme? Sí, ya va. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a la corte. Vamos a empezar en un momento. Estamos Sí, terminando de ajustarlo. Bueno, la plataforma, no, la plataforma Zoom. Les presento a Fabio. Fabio trabaja en el Central y él es, bueno, una persona bastante conocedora del mundo de los MOOCs, de la educación digital y bueno, nos va a estar acompañando acá. sí. Este... Espero que puedo ayudarlo. Está. Muy bien, sí, sí, seguro. Nos va a ayudar ahora. Vamos a ver, ¿quién más por acá? Déjame terminar de hacer acá los preparativos. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera semana de la cohorte 2000, la primera cohorte en español que tenemos para los cursos en línea que está dedicada al MOOC Aprendiendo a Aprender, que es uno de los cursos en línea más aclamados y más populares en todo el mundo. La versión en inglés de Bárbara ya tiene más de 3 millones, creo que son 3 millones y medio de estudiantes, considerando que ese curso en línea está traducido en muchos idiomas, en inglés, en español, en portugués, en chino, en árabe, en ruso, en francés. Y bueno, tenemos una comunidad en español hispanohablante bastante nutrida, bastante internacional, bastante diversa, hacia la cual va dedicada esta primera cohorte. Entonces, un poco para decir o para eh, colocar cuál será el objetivo de esta cohorte, esto es como si estuviéramos en un salón de clases normal, pero en este caso será virtual, viendo las lecturas de un curso y haciendo preguntas, discutiendo, contestando. La idea es no tratar la educación digital o todo este material que se está haciendo como una especie de Netflix, ¿no? Que a veces ahora la tendencia es que, bueno, lanzan los contenidos en internet y bueno, estudien y hagan ustedes y hagan, ¿no? Entonces, perdón.
esta iniciativa es algo más centrado hacia el proceso ya de educación, ¿no? Que nos reunamos, que discutamos con los profesores y que preguntemos. De hecho, es una excelente idea comenzar la primera cohorte o empezar estas sesiones con este curso, Aprendiendo a Aprender, que es como yo lo coloco, es el curso que hay que hacer antes de hacer cualquier otro curso, porque justamente aquí aprendemos herramientas para aprender de una manera más efectiva, más rápida y más eficiente y con mayor retentiva, ¿no? En base a estudios de neurociencias e investigaciones. Entonces, bueno, esta cohorte son traídas a nosotros gracias a Class Central. El curso está en Coursera y Aprendemos.club es una iniciativa propia que sacamos en tiempos de pandemia para atender y para ayudar a la comunidad de habla hispana a que se integraran a todo este universo de cursos en línea, de certificados, de másters y de todo eso para más o menos acercar la información en idioma español. Porque también es cierto que las plataformas a veces son hostiles o a veces son confusas o a veces o sea, presentan una fricción adicional para los que no hablan inglés o los que tienen dificultades para el inglés. Entonces, bueno, mi objetivo y el objetivo de todo esto es hacer este aprendizaje más abierto y muy accesible para todo el mundo. Entonces, vamos a comenzar. La primera, bueno, aquí está, el curso Aprendiendo a Aprender. Pueden acceder a través de Coursera. Creo que hay muchos que vienen de Aprendiendo a Aprender, hay gente que viene de Mindshift, hay gente que viene del curso de Bárbara, el Learning How to Learn, que está en inglés. Y bueno, a todos bienvenidos, pues eso es lo que quisiera comenzar. Y bueno, entonces están invitados a revisar el material del curso. El webinar de hoy va a ser dedicado al material de la primera semana. Vamos a tener los siguientes webinars los días jueves a las 4 p.m. hora de Argentina o a su hora respectiva en las semanas subsiguientes. Entonces aquí está el enlace y esto. Entonces, la primera acotación que yo doy siempre en estos tiempos post-pandémicos es que la pandemia, la situación de los confinamientos, cuando por lo menos cancelaron la asistencia a los centros educativos, a los salones de clase, a las escuelas y a las universidades, ha hecho que la adopción del aprendizaje virtual y de los MOOCs se disparara, pues, se incrementara exponencialmente. Como un ejemplo de eso, tenemos acá este gráfico que nos ilustra las inscripciones totales al mes del curso Aprendiendo a Aprender, del Learning How to Learn en versión español. Nosotros teníamos en la versión español un crecimiento bastante estable o sostenido, bueno, una participación de alrededor de 4.000 nuevos inscritos al mes, pero justamente en el mes de pandemia, en abril del 2020, ese número de la cantidad de estudiantes inscritos se multiplicó por 5. Ya no teníamos 5.000 cada mes, sino que teníamos 25.000 personas inscritas. Y la verdad, por lo menos de mi lado, que me tocó organizarme con mentores, a ayudar a gente, porque había, como les digo, esto no solamente es un curso bastante diverso geográficamente, sino bastante diverso en temas de objetivos, de perspectivas, de profesiones. Hay maestros, hay abogados, hay desarrolladores, hay de todo. Incluso hay niños en escuela, madres que ayudan a niños, profesores que ayudan a madres que ayudan a niños. Entonces esto es una realidad. Y bueno, de verdad es un reto llevar todo este conocimiento al público, a todo este público tan diverso, pero bueno, estamos para eso. Vamos a continuar. Ok, entonces si empezamos ya con el tema propiamente del curso, se van a dar cuenta de que el curso trata sobre herramientas y técnicas basadas en neurociencias para potenciar y para hacer más efectivo nuestro aprendizaje, nuestro proceso. Y la premisa del curso, que es lo que dice Terry, o creo que lo dice Bárbara en la primera semana, en la primera lectura de la primera semana, es que conociendo un poco, así sea así nos quede algo sobre cómo funciona la dinámica del cerebro, eso va a generar o va a causar de que nosotros utilicemos ese aparato, el cerebro, como de una forma mucho más eficiente. Porque
el tema es que el cerebro, así como nuestro organismo, como todas nuestras capacidades, no vinieron con un manual de instrucciones que nos digan cómo usarlo, cómo voy a dormir, cómo voy a comer, cómo voy a estudiar. No hay un manual de instrucciones preciso que diga eso, pero la ciencia, las neurociencias también han avanzado a un ritmo muy vertiginoso y bueno, hay muchas investigaciones que se han hecho para más bien ayudarnos y darnos herramientas para mejorar esta, bueno, esta dinámica de aprendizaje y de todo esto. Entonces vamos a comenzar con la meta. Aprender temas difíciles. Yo soy profesor universitario y soy del área de electrónica y de circuitos y de verdad es bastante interesante y bastante curioso la experiencia que uno tiene como profesor. Cómo uno ve cómo los estudiantes aprenden, qué les parece difícil, qué les parece fácil, los tipos de personalidades, cómo interactúan todos entre un salón de clases y todo. Pero el tema dentro de todo, dentro del tema global, es que hay mucha gente que es natural, ya vamos a ver por qué, hay mucha gente que tiene reticencia a aprender o que le tiene miedo o que le tiene pavor o que dice yo no sirvo para esto, yo no puedo hacerlo, a temas difíciles y entendiendo temas difíciles a temas abstractos como lo son la ciencia, las matemáticas, los números, hasta la programación. La cuestión es que en el mundo de hoy, en este conocimiento hay que aprenderlo, hay que hacerlo, porque estamos en un mundo exageradamente competitivo. Este mundo vuela es a través de la competencia y bueno, el beneficio de obtener estas herramientas es que vamos a ser más competitivos y vamos a tener herramientas para navegar todo esto. Entonces este es uno de los papers que yo he publicado. Entonces imagínense cuando llegan los estudiantes de primer año que llegan inocentes, incautos, entonces vienen a aprender, bueno, les voy a enseñar estas integrales, les voy a enseñar estas derivadas y tienen que leerse 10 papers de estos. Entonces, ¿qué cara creen ustedes que ponen ellos? La cara que ponen es como la de este zombie que, wow, ven esto y se trauman, ¿no? Como que, wow, no puede ser. Y al final, les cuesta, o a la mayoría como que les cuesta porque la verdad de todo es que hacer este tipo de cosas no es natural. Para el cerebro no es natural navegar o no es natural memorizar, no es natural muchos procesos necesarios para llevar para el aprendizaje. Entonces incluso una de las publicaciones más curiosas que a mí de las primeras que también están en el curso, que dicen, cuando la matemática duele, que es lo que les mencioné en la diapositiva pasada, es que hay incluso una patología, o si quieren llamarlo así, aunque yo no lo llamaría patología porque es algo natural, que se llama ansiedad a las matemáticas. Y es que de hecho hay gente que le tiene pánico a las matemáticas, a los números, a las cifras. Entonces incluso, bueno, así como hay gente que le tiene miedo a las arañas, por ejemplo la aracnofobia, la agorafobia o todo eso, bueno, hay gente que le causa ansiedad estos papers y estos números que no se entienden y están en inglés y estas son letras, ¿no? Esto no puede ser posible. Entonces, de hecho, esto es algo que es un sujeto de estudio bastante fuerte porque la idea es que la gente pueda aprovechar todo esto y pueda aprender y asimilarlo e incluso generar conocimiento de una forma eficiente. Entonces, todo esto yo se los voy a dejar también. Y bueno, esto de verdad es bastante interesante leerlo, las referencias están abajo. A ver, entonces, en la primera semana del curso, la primera herramienta que aprendimos sobre esto de aprender y de estudiar es el modo enfocado y el modo difuso. A ver si hay muchos de ustedes que deben estar ya familiarizados con estos dos tipos de pensamiento, con estos dos tipos de uso de la mente. Esto es lo que les había puesto. Conociendo algunos aspectos de la dinámica cerebral, podemos aprender de forma más fácil y más eficiente. Entonces, la idea es que la analogía que hacemos para explicar el modo enfocado y el modo difuso es con una máquina de pinball, que acá la ven, la máquina de pinball y está nuestro cerebro. Pues. Este es un esquema mental, las analogías que vamos a usar durante todo el curso, que por ejemplo es lo que yo les menciono, que
tenemos que aprender también o ser ya maduros de aprender a identificar esto. Esto es una analogía. Voy a explicar el modo enfocado y difuso como una máquina de pinball. Entonces, ahí ya la pueden identificar. Entonces, ¿cómo es esto de la máquina de pinball? Usualmente, cuando nosotros nos sentamos a estudiar, ya sea un curso de inglés, un curso de matemáticas, un curso de coreano, los que quieren estudiar coreano, que está de moda, o lo que sea, o incluso aprender a manejar, lo que hacemos es centrarnos y enfocarnos en la actividad, ¿no? Nosotros nos sentamos a una sesión de estudio y tratamos con todas nuestras fuerzas de entender el problema y de asimilarlo. Si es un ejercicio de física, lo buscamos resolver. En el cerebro lo que ocurre es que esta bolita que está acá, volviendo al tema del pinball, el pensamiento, como el nombre lo dice, se enfoca o se centra en un área cerebral bastante reducida, pero bastante enfocada. O sea, ella puede rebotar en un área muy pequeña, pero muy concentrada. Pues vamos a llevarlo a una analogía superior. Por ejemplo, si yo estoy estudiando matemáticas, entonces el área del cerebro que yo utilizo cuando estudio matemáticas van a ser que los números, las fracciones, los decimales, los polinomios, todo eso está muy agrupado y entonces mi cerebro va a estar rebotando en esa área, en esa zona. Mi pensamiento va a estar rebotando acá. Pero ¿qué pasa? Que si la solución al problema o la solución para nosotros poder aprender el tema está en otra área del cerebro, que es, por ejemplo, esto que está acá, el área negra, estas neuronas que están acá en negro, por ejemplo, el tema está que con el modo enfocado, nosotros jamás jamás una pelota de pinball puede caer acá. Pero con el modo enfocado va a ser muy difícil que nosotros hallemos el camino hacia acá, hacia esta cadena neuronal, que es donde está la solución. Entonces, para eso, lo que la ciencia ha determinado es que lo mejor es activar un modo de pensamiento llamado el modo difuso, que significa poder recorrer un área cerebral mucho más grande y, bueno, que sean neuronas más dispersas. Entonces, la idea en sí es alternarnos entre el modo enfocado y el modo difuso. Eso lo vamos a decir como más adelante. Entonces, con el modo difuso vamos a poder acceder a un área cerebral mucho más grande y mucho más dispersa, que nos va a llevar de repente a la respuesta que estamos tratando de conseguir, o nos va a llevar, si estamos buscando un problema o si estamos tratando de ubicar una solución creativa, nos va a llevar hasta allá. No se va a poder solamente con el modo enfocado sentándonos en una silla a estudiar 10 horas seguidas, sino que hay que utilizar también el modo difuso. Ok, antes de ir para allá, el modo difuso es lo que más o menos, si yo digo modo enfocado, todo el mundo se concentra, todo el mundo ya conoce o todo el mundo ya ha pasado por esta etapa de superconcentración, que yo hago el mejor esfuerzo mental posible por entrar, por resolver un problema. Pero el modo difuso es algo más difuso, como lo pueden ver por el nombre. Y el tema está en que el modo difuso puede ser activado, mejor dicho, es activado a través de no concentrarse, a través de hacer cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que nos lleve a concentrarnos en otra cosa o a pensar en otra cosa. Por ejemplo, lo más fácil o lo más sencillo es hacer una pausa breve. Acá les coloco otra investigación que justamente los científicos de la Universidad de Illinois, de Urbana-Champaign, dieron con resultados que dicen que las pequeñas diversiones, las breves diversiones, mejoran la concentración. Entonces, lo que mucha gente, por ejemplo, muchas madres de niños dirán es que esto es contraintuitivo, que yo les estoy diciendo que, bueno, para que aumenten la concentración, bueno, tienen que divertirse un poco. Entonces, eso no es intuitivo. Imagínense cuando, más bien en el caso de la pandemia, que a muchos niños les tocó estudiar en casa, bueno, más bien las madres, si no los ven estudiando con un lápiz y con un libro las 24 horas del día, entonces no están aprendiendo. Entonces, esta es una de las primeras premisas que partimos, y acá está la prueba, ¿no? Acá está la prueba científica. Y bueno, acá está más o menos el esquema de operación de esto que les digo. Entonces, en el caso contrario, por ejemplo, si no utilizamos, si no hacemos uso de este modo difuso, sino que nos quedamos, lo que yo siempre menciono, hacer el mega maratón de estudio un día completo, lo que ocurre es que vamos a tener una sobrecarga cognitiva
y esta sobrecarga cognitiva nos va a generar cansancio y aburrimiento. Entonces, justamente acá hay otra publicación interesante de la Asociación Psicológica Americana que dice, o incluso ellos cuantifican, que después de cierto tiempo en donde ya nosotros estamos súper concentrados en un problema, ya nuestra capacidad de aprender o nuestra carga cognitiva ya llega a un tope y no vamos a seguir aprendiendo, no vamos a seguir absorbiendo conceptos ni haciendo nada si vamos a estar, o sea, si vamos a estar en un tiempo muy prolongado o exclusivamente concentrados estudiando, digo. Entonces, ay, esta pregunta está mal, pero lo que quería llevar acá, para enlazar un poco la primera semana, los contenidos de la primera semana del curso, es que si ustedes ven acá el gráfico que tenemos del modo enfocado y el modo difuso, es estas cadenas que están acá. Estas son cadenas neurales de pensamiento. La idea es que cuando nosotros aprendemos o desarrollamos una habilidad, estas cadenas neuronales se hagan mucho más fáciles de ubicar y mucho más fuertes o mucho más resistentes, mucho más duraderas. Que por lo menos cuando uno va a manejar carro, conducir el coche, uno simplemente activa la cadena neuronal de manejar el coche, por ejemplo, y que esa cadena sea lo más fuerte posible para que se active y se concentre de la mejor forma. Esto se logra a través de recorrer el camino de estos caminos de manera periódica y de manera activa. Por ejemplo, si vamos a aprender un idioma, cada vez que nosotros aprendemos una sesión de inglés o aprendemos una sesión de coreano, entonces lo que estamos haciendo es que estas cadenas se hagan mucho más persistentes y fuertes y elásticas y agrupen más cosas. Entonces, la idea es lo que estaba mencionando, cómo hacemos esas cadenas que nos permiten trabajarlas en el mundo enfocado y en el difuso, cómo hacer esas cadenas neuronales mucho más fuertes y persistentes. La clave es, bueno, aprendizaje activo y utilizando las horas de sueño que también son mencionadas en el curso y otros hábitos como el ejercicio y muchas más cosas que vamos a ver ahora y más adelante. Entonces, una de las imágenes que a mí más me flipan en todo esto es una fotografía, un fotograma de las neuronas, de una cadena. Esto es una cadena neuronal que se le pudo tomar una foto de la Universidad de New York, en Langone. Entonces, esto es una cadena antes de aprender y antes de dormir. Y entonces acá podemos ver la diferencia de esta cadena neuronal después de aprender y después de dormir. Entonces vemos cómo las neuronas, estas cadenas se van haciendo más largas, más fuertes y nos ayudan mejor, pues nos desarrollan. Esto es algo físico, que es lo que yo quiero decir. El mensaje de todo esto es que todas estas técnicas y todo lo que vamos a hablar hoy es algo físico. ¿Qué pasa? Es algo que uno puede ver en el microscopio, puede usarlo y puede medirlo. Entonces, si vemos la diferencia, por ejemplo, acá que aparecen las líneas azules, aquí hay un crecimiento. Y esto, como les dije, llevándolo a la analogía, quiere decir que vamos a tener caminos de pinball mucho más fuertes y resistentes, que es esto que estamos viendo acá. Ajá. Bueno, hablando de cómo hacemos esto, cómo logramos este efecto, aquí está en el título, precisamente. Antes de aprender y antes de dormir, y después de aprender y después de dormir. Entonces, precisamente, el tema, la clave, una de las claves, mejor dicho, es aprender de forma espaciada. Porque entonces acá está en esta diapositiva. Fíjense, aquí hay una cadena que aprendemos algo el lunes y bueno, una cadena débil. Pero si aprendemos también el martes, el miércoles, el viernes y el domingo, entonces esa cadena neuronal se va haciendo más fuerte. Como ustedes vean este icono o este diagrama de la cadena, lo que tienen que imaginarse en sus mentes es que esto está pasando dentro de sus cerebros. Entonces estas neuronas se van agrupando y se van desarrollando de una forma más persistente y más fuerte. Al contrario de qué pasa si yo solamente estudio un día lunes y dejo los demás días sin estudiar, entonces lo que ocurre es que al final esta cadena se va a desaparecer, que es lo que dicen, por lo menos cuando uno habla de idiomas, de que si no lo usas lo pierdes, ¿no? Entonces es por eso, si uno no va recorriendo ese camino neuronal del pinball, o no va haciendo estas cadenas más fuertes con el aprendizaje activo,
Entonces, bueno, se nos va a olvidar lo que vamos a aprender. Por eso es que mucha gente de repente, mira, ¿te acuerdas de lo que presentaste, del examen que presentaste hace 2 semanas? No se acuerdan, porque esto pasó, ya se les olvidó y no lo siguen haciendo. A ver, ahora un rincón anecdótico y un rincón más personal sobre el modo enfocado y el modo difuso. Muchas veces, como lo mencioné en la entrada del foro, hemos escuchado eso de que, bueno, si quieres resolver un problema, nada, acuéstate a dormir y ya el día de mañana la almohada te dice, consúltalo con la almohada y la almohada te va a decir cómo te va a llegar la solución en la cabeza, así de repente. Eso es es un uso válido del modo difuso, pues que ya no estoy pegado toda la noche hasta las 3 de la mañana resolviendo un ejercicio de matemáticas, sino que simplemente me voy a acostar dormido porque ocurren estos efectos que habíamos mencionado acá de la sobrecarga cognitiva, así que estudio demasiado y bueno, estoy haciendo una pausa no breve, sino una super pausa de descanso, y más aún es más válida cuando es sueño, que esto que está acá, mencionamos en la parte del sueño. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos acá los latinos sabiduría popular o consejos populares, ¿no? Como que, bueno, eh, no puedes resolver el problema o no encuentras la solución. Bueno, ve a caminar a la plaza y da una caminata larga y después se te viene la solución, seguro piensas en algo. Bueno, esa es también otro uso que incluso la gente no se da cuenta, pero eso es activar el modo difuso. Entonces, todo lo que hagamos, como que nos desvíe, así sea como lo que les mencioné de no estar concentrados, puede verse como un pequeño descanso o una activación del modo difuso. Entonces, a ver, lo que yo quería mencionar también es, eh, ya me acordé. Lo que quería mencionar es que si somos de estas personas que, bueno, que estudian y no se paran y están 20 horas seguidas, bueno, 20 horas es una exageración, pero no sé, 8 horas, 10 horas seguidas estudiando, entonces pasa lo que dice ahora en el primer video del curso, de la primera semana, es que son como zombies, pues, como que es un zombie que solamente está viendo el mismo dibujo a cada rato y entonces no estás saliéndote de lo que tienes metido en la mente para no poder buscar la solución en un área cerebral más amplia. Entonces, ese es el tema. Y bueno, al final está la diapositiva en el curso de que aprender algo es como construir una pared. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, hay mucha gente que lo que hace es decir el día antes del examen que hace una mega maratón de estudio porque no hicieron nada y procrastinaron, no hicieron nada. Entonces, bueno, dicen, ok, bueno, yo no sé, hago el mega maratón todo el día, toda la noche de estudiar el tema. Entonces, lo que queda es como esta pared que está acá, que eso es lo que se llama cramming. Cuando, si nosotros podemos estudiar de una forma organizada y pensada y con intervalos regulares de sueño y de alimentación y ejercicio, la pared, que es el aprendizaje del contenido, va a quedar como esto que está acá. Entonces, esa es la diferencia básica. Otro ejemplo que yo coloco mucho en las charlas es el levantador de pesas. Entonces, el cerebro también es un músculo físico, como decir un brazo, el bíceps, que el cerebro se cansa. Ustedes cuando entrenan en un gimnasio, ustedes no van y hacen 2000 sentadillas de una sola para entrenar las piernas, no. Ustedes lo que hacen es, hacen 10 sentadillas, descansan 10 minutos, después hacen 10 sentadillas más, descansan 10 minutos, 10 sentadillas más, 10 minutos y ya se acabó por el día. Después van y entrenan la espalda, bueno, hacen 10 ejercicios de espalda y descansan. Eso es lo mismo que hay que hacer con el cerebro. Hay que trabajarlo y descansar, porque así como ustedes entrenarían cualquier músculo, el bíceps, el tríceps, lo que sea, también entrenan con ese mismo método el cerebro, pues, porque es lo que digo, es un órgano físico, plástico, bueno, que también sigue los mismos principios biológicos de muchas cosas de nuestro organismo y eso hay que tomarlo en cuenta. Esto es lo que les había mencionado. Los hábitos requieren tiempo. Estas son las cadenas neuronales. Les había mencionado que con suficiente de tiempo de estudio espaciado y dinámico se van haciendo más fuertes. Acá introducimos un nuevo elemento que creo que también está en la primera semana, que es un marcador sináptico, una toxina que es lo que hace que se nos vaya, es como el vampiro que que todos los días va chupando esta cadena hasta que desaparece, que esto
es así, esta es otra analogía más, es como que si, fíjense que le estoy explicando esto de la curva del olvido, que incluso hay un hilo del foro en Aprendiendo a Aprender bastante interesante, en la curva del aprendizaje y la curva del olvido, de que también, así como uno aprende, uno olvida. Entonces, la analogía es un vampiro que nos va chupando ese conocimiento los lunes, todos los días que no estudiamos, y al final se nos olvida porque ya el vampiro se lo chupó todo. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, estamos acá y seguimos. Ok. Antes de llegar a la técnica del pomodoro y deteniéndonos acá, bueno, no sé, quisiera responder una o dos preguntas si tienen rápido o algún comentario, o no sé si dejarlo todo para el final. Vamos a buscar aquí las que tengo. ¿Esta alternancia entre un modo y otro se da naturalmente o es inducido adrede por el mismo individuo? Esta alternancia, aquí dice answer live. Ajá. Esta alternancia entre un modo y otro no es natural para los humanos, pues. El tema es que bueno, como los seres humanos tenemos muchas cosas, como la capacidad de raciocinio, la de buscar un problema, a veces nos quedamos estancados en estar concentrados en un problema cuando la solución no es algo que nosotros podemos saber a priori. Y eso no es algo que sea natural. El tema es que deliberadamente tenemos que volver tenemos que volver al modo difuso. Todo tenemos que hacer esta parte de las pequeñas diversiones o esto. Porque entonces fíjense, lo natural es que cuando yo hago 1000 sentadillas, ¿qué pasa? Que eventualmente yo me canso. Pero el cerebro, como es un órgano mágico y que consume mucha energía, el cerebro, si yo me levanto a las 6 de la mañana a estudiar y me acuesto a las 10 de la noche estudiando igual, el cerebro, o sea, no hay una forma fisiológica de que el organismo detecte el cansancio como se detecta si yo hago 1000 sentadillas en una sola vez. Entonces ese es el tema. Ok, ¿cómo aplicar este método de aprendizaje en inglés? Esto lo vamos a responder al final. Aquí, ¿cómo se va? Se va a responder al final. Vamos a ver acá. Dismiss. Ok. ¿Cómo se tomaron estas fotos de las neuronas con resonancias? Hay que, eso creo que no se llama una resonancia, eso se llama una imagen electrónica, eso tiene un nombre en inglés bastante largo y complicado. Pero eso sí, de verdad causó bastante revuelo, causó como que fue un descubrimiento bueno, ¿no? Y esto después también lo podemos seguir hablando. ¿Cada qué tiempo se debería dar un breve descanso para activar el modo difuso? Esto lo vamos a discutir en la siguiente diapositiva con el pomodoro. Es decir, ¿es importante darse descanso entre días para aprender? Sí. Sí, la respuesta es que sí. ¿Cómo puedo detectar que el enfoque está fuera del área que deseo aprender y no es otro factor? A ver, esto es cuando yo hablo fuera del área, quiero decir fuera del área de las neuronas, pues, porque esto es una reducción de una teoría bastante compleja de cómo opera el cerebro. Pero lo que quiero decir es que a veces si yo por lo menos sigo viendo el mismo problema y me quedo sentado y no hago más nada, voy a seguir viendo la misma solución o voy a tratar el mismo enfoque con eso. Entonces, lo que trato de decir es que a veces la solución real está fuera de eso que yo intento hacer dándome golpes como un zombie. Entonces, la manera de buscar esa solución es saliendo a caminar, acostándome a dormir, yendo a tomar agua, hasta viendo por la ventana sirve. Ok, esto ya está respondida. ¿Qué se recomienda hacer para lograr la atención? Ok, esto vamos a seguirlo respondiendo ahora al final cuando quede más tiempo y vamos a retomar una de las preguntas, que es ¿cuánto tiempo se recomienda descansar? ¿Cuánto tiempo se recomienda estudiar? Antes de eso, bueno, un descanso para tomar agua. Ajá. Bueno, las personas que ya han tomado el curso antes serán muy familiares con esto de la técnica del pomodoro, que es una de las metodologías más estandarizadas o más prácticas para alternar estos ciclos de concentración y de descanso. Entonces la idea es que nosotros nos sentamos a activar nuestro modo enfocado, a resolver el problema con todas nuestras fuerzas en un tiempo de 25 minutos, sin interrupciones, concentrados con todo lo que puedan, sin hacer más nada, sin distracciones, sin nada. Apagar el celular si es necesario, botar el celular si es necesario, algo así. Ponerlo en silencio está bien.
Y al final, lo más importante de todo es la recompensa, ¿no? Cuando ya yo pasé 25 minutos y cumplí con todas estas condiciones, bueno, me recompenso con algo que me guste. De repente, ese fue otro tema de discusión interesante. ¿Qué recompensa? Bueno, puedo comer un chocolate, puedo, no sé, ir a ver una serie de Netflix, tal vez. Entonces vamos a decir todas las claves de esto en un momento. Vamos a ir por parte. Lo primero, 25 minutos. Hay gente que pregunta si son 25 minutos exactos que la ciencia ha determinado que esto. Y bueno, esto es algo bastante estándar porque la idea es que el tiempo de descanso sean los restantes 5 minutos y bueno, eso sea media hora para que sea algo más organizado. Pero fácilmente nosotros podríamos ajustar nuestras horas de nuestro ciclo enfocado y nuestro ciclo de descanso por un tiempo que sea más conveniente a lo que nosotros hacemos o a nuestra personalidad o como nos venga mejor. Por ejemplo, Bárbara, cuando también le han hecho esta pregunta a ella personalmente, si estudia o si ella se enfoca 25 minutos, Bárbara lo que responde es que los ciclos de ella son mucho más extensos, son entre 40 minutos y una hora, y bueno, también se toma el descanso, evidentemente, para cumplir con la metodología. Pero el tema está en que, bueno, pueden ser 25 minutos, pueden ser 20, 15, pueden ser una hora, pueden ser como ustedes se sientan mejor. Lo importante es de darse cuenta, ¿no? Como que anotarlo, ver como que, bueno, ok, voy a probar con 25 minutos, voy a probar con 40 minutos y comparar con cuál me fue mejor. Entonces esa es una de las claves, ¿no? Como que adaptar este método a cada situación personal, sin interrupciones. Bueno, esto ya es evidente, sin interrupciones, que no vamos a pensar en más nada, vamos a concentrarnos exclusivamente en el problema que tenemos a mano, concentrados, y al final una recompensa, que eso sí es obligatorio. Entonces el tema está en que qué uso como recompensa. Tuve una señora, una madre de unos hijos, que me preguntó justamente esto, porque la señora lo que hacía era que dejaba a los niños jugar videojuegos o ver una serie de Netflix o hacer todo esto. Entonces, ella decía, bueno, ellos estudiaron, ahora les toca jugar. Y el tema, o sea, ya ahí según lo que yo he leído también de las investigaciones o lo que yo recomiendo es que evidentemente las pausas sean cortas, no es que voy a tomar una pausa y voy a verme 10 capítulos de una serie de Netflix, porque ya ese es el descanso y ya, no, porque entonces pierdes el sentido de hacer todo esto. Y las recomendaciones personales entre lo que yo he leído de gente que es súper concentrada, es que ellos lo que hacen es que usan algo que los saque de su modo enfocado o del contexto del modo enfocado y que, bueno, que no sea algo que los manipule de manera, no sé, que no les dé un shot de dopamina que se vayan a quedar pegados con eso. Ejemplo, esto de los videojuegos y todo eso, bueno, lo pueden hacer, pero es que los videojuegos están programados para que nosotros pasemos horas allí, el TikTok, el Instagram y todo eso. Eso está programado por psicólogos, por PhDs, por todo eso, para que nosotros pasemos horas y horas allí. Entonces, así nosotros usemos 15 minutos, 20 minutos, nos vamos a quedar con esas ganas, porque más bien esa aplicación o este método nos está jalando. Entonces, por eso yo no recomendaría a que la recompensa fuera, bueno, voy a ver 10 videos graciosos de TikTok porque me lo merezco de recompensa por haber estudiado. Entonces eso no es así como funciona. En realidad lo que pueden hacer, también de lo que yo he visto que les mencionaba, que es mejor hacer cosas que nos saquen del contexto en el cual estamos concentrados, es que, por ejemplo, si estamos trabajando en una computadora, hacer algo que no incluya la computadora, o si estamos trabajando en pantallas o en lo que sea, hacer algo que no incluya esas pantallas ni hacer lo que sea. Yo lo que hago, por ejemplo, es, si estoy trabajando en una pantalla, bueno, de repente salgo, voy a la nevera y busco agua y tomo agua. O sea, eso puede ser como que eso es algo inocuo y más bien voy a seguir pensando en el problema que yo estoy tratando de resolver, pero de un modo difuso porque estoy concentrado en otra cosa que es buscar agua. Otras cosas que funcionan o que he escuchado, por lo menos, igual esto es bastante anecdótico, ver a la ventana, salir a tomar paseos,
¿Qué otra cosa he visto? Bueno, comer una chuchería, una golosina. Entonces había otra mamá que me contó que bueno, pero es que mi hijo ahora se la pasa comiendo chocolates porque ahora yo no sé qué y todo el día comiendo chocolates. Entonces, entonces evidentemente, si cada 25 minutos te vas a comer un chocolate, entonces eso no está bien tampoco. Y bueno, entonces eso es lo que yo recomiendo, como que tratar de buscar algo que no sea, que no te manipule, eh, que no te manipule, no sé cómo decirlo, dopamínicamente, que no te vaya a jalar después, sino que más bien sea algo de descanso y que sea algo que no te vaya a sacar de lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, videojuegos, ver una serie de Netflix, hablar con los amigos, salir a la plaza a jugar con los amigos. Esa fue otra que yo escuché. También te saca dopamínicamente de lo que estás haciendo y entonces eso no es tan conveniente hacerlo así. Entonces ese es el punto anecdótico que yo quería agregar con todo esto del Pomodoro. Y bueno, evidentemente también es darse cuenta. No sé, experimentar, voy a ponerlo así. Bueno, pues, qué sé yo, hoy, esta semana voy a probar si mis pausas largas son bajar a comprarme un helado y subir. Bueno, eso es válido también. Entonces eso no te saca de tu cosa, pero como nosotros somos latinos, a veces nos quedamos hablando con el de los helados, nos puede echar otro cuento y por eso digo que hay que experimentar. Vamos con otro tema y antes del otro tema, una procrastinación. Esto es algo que mucha gente, me imagino que pensará que, wow, que esto nada más les pasa a ellos, que yo soy el ser más animal del mundo porque no hice la tarea y estoy a última hora corriendo y no, eso no es así. Pues esto es algo que proviene de un mecanismo neuronal de nuestro cerebro para cuidarnos, para protegernos. Esto es un mecanismo de autopreservación. Esto no es que uno es animal, no es que uno es nada porque pasa esto. Esto es simplemente que, bueno, que es algo fisiológico, es algo natural. Esto sí es algo natural que nuestro cerebro está equipado para cuidarnos de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nuestro cerebro detecta sentimientos infelices o sentimientos de ansiedad, de angustia, cuando vamos a tocar un tema difícil o a estudiar o vamos a hacer algo que nos genere alguna incomodidad. Entonces vamos a volver a un segundo a lo que les mencionaba sobre la ansiedad causada por matemáticas. Es una prueba. Entonces lo que ocurre es que vamos a ponernos en los zapatos de alguien que ansiedad las matemáticas, que de hecho hay gente que aplicando estos métodos ha salido y ha sido bastante prodigiosa en matemáticas, dándose cuenta de esto y haciendo eso, experimentando, probando con los pomodoros y todo eso. Pero eso es algo que, como dice acá en el título, la matemática duele. Como les digo, esto no es algo natural. Y lo que ocurre es que el cerebro nos envía señales de que estamos sufriendo un daño. Incluso hay otra investigación que determinó de que hay algunos casos en donde el cerebro, cuando procrastina, nos manda señales de que es como si nos estuvieran torturando físicamente. Como si estuvieran agarrando a alguien y lo estuvieran torturando, esa misma señal que si fuera una tortura física, a veces la sienten algunas personas cuando se enfrentan a un problema de estos, de matemáticas, no sé, de un ensayo o algo así creativo. Entonces, bueno, a veces, eso también es una investigación interesante que está mapeada con imágenes y esa sí es con resonancia magnética. No, eso no es con resonancia magnética. Eso es con otra cosa, eso es con un EKG. Ajá. Pero el tema está en que el cerebro hace que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos con dolor, que nos están torturando. Y lo que hace es que nuestro mecanismo de preservación es que nos saca de esa tortura y nos lleva a otra cosa que sea mucho más placentera. Por ejemplo, ver YouTube todo el día o ver Twitter o ver Facebook o ver, no sé, TikTok, Instagram, lo que sea, cualquier cosa, pero no la tortura que estamos sufriendo ahora. Y lo que pasa es que, bueno, el cerebro está diseñado para eso, ¿no? Para la gratificación, para que estemos bien, para todo eso. Pero el problema es que estos son placeres instantáneos que hacen que nosotros no logremos el objetivo que queremos, porque entonces vamos a caer, imaginen, siempre vamos a caer en este ciclo de sentimientos infelices
ahí esto es un ciclo, pues esto no es algo que termina aquí, me siento bien, no, sino que entonces vuelvo a mirar otra vez el libro de matemáticas y entonces, bueno, vuelvo y hago esto y al final no termino nada, suspendo el examen o raspo el examen o repruebo el examen, como lo quieren llamar. Y bueno, entonces la gente, lo peor del caso es que la gente termina pensando es que no, es que soy yo, que no sirvo, que soy un fracaso, de que bueno, de que a todo el mundo le va bien y a mí me va mal. Eso es una cosa que vamos a hablar en la segunda semana, sobre los tipos, sobre las velocidades de aprendizaje. Pero entonces la gente como que a causa de esto la gente piensa que son ellos el problema, pero no es así. La cosa es que eso es como un acto reflejo, como de esos ejercicios cuando uno le dan con un martillito en la rodilla y la rodilla se levanta, bueno, esto es un mecanismo natural también, pues eso es lo que, así es como hay que verlo. Entonces la manera de romper esto, vamos otra vez con algo de contenido anecdótico para agregar. Ya después que les digo. La manera anecdótica de romper con esto es justamente con la técnica del pomodoro y hay una frase que decía, una propaganda de estas de zapatos, que decía solo hazlo. Bueno, es literalmente, solo siéntate al cuaderno. Entonces lo que yo he visto, lo que yo he aprendido de gente, de hecho eso lo leí de una persona que es súper conocida, que es de hecho un coach de productividad y todo esto. El nombre se me escapa, pero yo estoy suscrito a su newsletter. Y él lo que dice es que cuando estemos en el pomodoro, en los primeros minutos de concentración, no pienses que, bueno, voy a pasar 25 minutos para resolver el examen o para estudiar o para algo. No, son 25 minutos en donde tú vas a pensar en lo que quieres hacer. No, no necesariamente vas a llegar a un resultado en esos 25 minutos. Yo personalmente lo que hago es que, ok, cuando me siento identificado con esas cosas de procrastinación, entonces yo lo que digo es que, bueno, ok, en estos 25 minutos, no sé, lo único voy a hacer, así sea abrir el libro en la página y ver el índice o así sea hacer rayitas a los lados o lo que sea, pero yo voy a abrir el libro y voy a ver lo que está pasando. Entonces así uno va como hilando y va metiéndose como en esa tina de agua fría que es esto de aprender, ¿no? Entonces eso es lo que por lo menos yo hago en mi caso, como que no es que voy a agarrar y voy a decir, bueno, tengo un pomodoro de 40 minutos, entonces voy a resolver todo lo que quiero aprender, lo que quiero estudiar hoy en 40 minutos. No es así. En esos 40 minutos yo voy a sentarme, voy a abrir el libro, no voy a hacer más nada, voy a abrir el libro, voy a ver en qué página está, voy a ver la unidad, voy a anotar de qué es el tema, algo así para uno, como les digo, ir en ese proceso de manera gradual y no recibir ese balde de agua fría de que, bueno, ya resuelve el problema y tal, y no te salió el pomodoro, entonces te da más ansiedad. Eso es el tema, pero el tema está en que se relajen, pues, como que solamente vean de que solamente lo vean como un proceso y no como un resultado que tengo que entregar en 25 minutos porque si no todo está mal, no. Como que bueno, me voy a abrir, voy a pensar, voy a ver qué dieron ayer en clase, voy a pensar en fulanito que me dijo que estudió para el examen, esas cosas hay que hacerlas de forma concentrada y sin interrupciones. Ok, entonces, esta diapositiva está donde no debería estar, pero esa más o menos es la contribución o la manera anecdótica que yo he observado de muchos estudiantes del curso que han colocado sus experiencias. De hecho, lo que más me impresiona también es que hay gente que sufre de trastorno de el obsesivo compulsivo, del estrés postraumático, los trastornos de ansiedad. Incluso había otra persona que tenía, bueno, como les digo, el cerebro humano no es más bien un misterio, no es algo que está totalmente definido y uno dice, bueno, este es normal y este tiene esto. No es para nada así. Como que hay una autora que también se me escapa el nombre, pero es inglesa y ella está con una filosofía de que la normalidad, en la psicología, el cerebro normal no existe y es así, eso es la verdad. Cada quien está sometido a una genética, a una fisiología y a unos estímulos ambientales distintos y eso hace que, bueno, que cada quien que cada quien opere de manera distinta, pero eso no quiere decir de que, bueno, él es normal y él no, eso no es para nada así. Y bueno, lo que les quería comentar es que hemos tenido desde hace
tiempo gente que ve que se supera, que supera su dificultad en base a estas técnicas, ¿no? A conocer un poco esto, a que les hablen de esto. Y eso es algo que yo he visto que en un salón de clases no se hace bien o no se puede hacer, porque es como que concentrar 40 mentes o 40 mecanismos, como les digo, genéticas, ambiente y estímulos distintos en un solo salón de clases y aplicando una metodología, entonces es imposible que hasta los mismos estudiantes como que tomen conciencia o tomen una actitud positiva con respecto a su aprendizaje, sino que van todos como que a las carreras o van en ese ambiente de competencia o de que, ay, mira, fulanito hizo el ejercicio y yo no. Entonces eso está muy basado ya en cosas instintivas y eso, pero creo que también con esto del aprendizaje digital uno es como más libre, ¿no? De ver el video 2 veces, o si yo quiero, yo lo veo 30 veces, si me gustó o si no lo entendí, o si me gustan las animaciones, uno como que es más libre, porque uno en un salón de clases no le va a decir al profesor, bueno, profesor, explique esto 20 veces porque yo quiero, o porque lo necesito para aprender, porque eso también es válido, pues yo puedo necesitar repetir algo 10 veces, fulanito una vez, el otro 2 veces, el otro 100 veces, no sé. Entonces eso es algo que un salón de clases no puede hacer, pero los MOOCs, las clases virtuales y estas experiencias sí pueden hacer. De hecho, aquí les lanzo la invitación, bueno, para que si quieren ver el webinar otra vez, esto va a quedar grabado y bueno, lo pueden ver cuando quieran también. Ok. Entonces, ok, ya me acordé de esta diapositiva, es que vamos a hablar un poco sobre la memoria después de la pausa. Memoria. ¿Podemos entrenar nuestra memoria para hacernos inteligentes? Este es un tema bastante extenso sobre cómo funciona la memoria, cómo hacer para memorizar más cosas y toda esta cuestión, ¿no? Que esto está mencionado mencionado solamente en la primera semana del curso. El tema está en que, volviendo a lo que les decía, que hay mecanismos que no son naturales. Por ejemplo, que yo me memorice un libro de pies a cabeza, que yo me memorice, no sé, Shakespeare, desde la página 1 hasta la página 1000, no sé cuántas páginas tenga, eso no es algo natural para el cerebro humano. O que me aprenda incluso mi número de cuenta bancaria, eso no es natural, eso lo hace una computadora, pero eso no lo hace un cerebro humano. El cerebro trabaja de una forma distinta, que es a través de asociaciones y memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Y bueno, de hecho hay investigaciones, incluso Bárbara tiene en el curso nuevo de ella, de un Common Sense Teaching, hay una investigación bastante fuerte y bastante interesante y bastante útil sobre la memoria de trabajo. Y en base entra dentro de esto que les voy a explicar, que es que la memoria no es algo que sea infinito, no es que yo voy a poder agarrar y estar pendiente de 1 millón de cosas al mismo tiempo, o incluso no voy a aprender todos los idiomas del mundo. Hay gente que lo puede hacer, ¿no? Pero normalmente como que no es lo que yo les digo, no, a veces los contenidos o lo que queremos aprender es demasiado y el cerebro simplemente no está hecho para aprender ese demasiado. Entonces el tema está en que, bueno, hay una teoría que salía antes que decía que había que entrenar la memoria de trabajo y después de esa memoria de trabajo llevar el contenido de esa memoria de trabajo hacia la memoria de largo plazo y después ubicarla y todo eso. Pero el tema está en que la evidencia dice de que la memoria de trabajo, como les digo, es limitada, es algo de suma cero. Yo por lo menos ahora solamente estoy pendiente de esto, no puedo estar pendiente si me llaman, si me dicen, imagínense, eso no es algo que pueda hacer. Y que, de hecho, lo mágico o lo interesante de Bárbara, que se los voy a lanzar así súper de spoiler, es que esa memoria de trabajo tiene un número. Uno puede estar pendiente de 4 cosas a la vez solamente. No sé si han visto la animación de Bárbara en los cursos nuevos, que igual yo se las voy a... Después vamos a hacer una sesión especial con las cosas nuevas de los cursos de Bárbara, o otra corte tal vez, que es el pulpo, el video este que sale del pulpo, que el pulpo solamente tiene 4 patas y entonces, bueno, de ahí va sacando, porque son 4 slots o 4 ranuras que tenemos para nuestra memoria de trabajo.
Entonces, de hecho, hay una prueba que se llama la prueba de memoria de trabajo, que consiste en memorizar palabras al mismo tiempo. Y entonces esa prueba se le hace a un público, a un auditorio. Entonces cada quien tiene que decir, poner las palabras que recuerda. Y entonces mágicamente eso da una distribución gaussiana centrada en 4 como media. Y entonces esa es la demostración de que primero la memoria de trabajo es limitada. No es que yo me pueda aprender todas las palabras que me van lanzando, sino que hay un número y el número es 4. El número es 4. Ese número es mágico. Ese número, de hecho, también como dato curioso, el 4 es el estándar para número aleatorio de IEEE. Entonces, si uno programa una computadora, como que uno le quiere poner un número aleatorio, pero solamente para pruebas, entonces lanza un 4 y bueno, tú no puedes decir si eso no fue aleatorio porque es otro tema matemático que ahorita me debo recordar por el experimento. Volviendo al tema. Ok, vamos con el último módulo del curso. Y el tema que también discutimos al final de la semana 1 del curso es la importancia del sueño y del ejercicio para el aprendizaje. Obviamente también habremos escuchado los consejos estos de hábito de vida saludable, bueno, de que hay que llevar una buena alimentación, no hay que comer comida chatarra, no hay que quedarse sedentarios, hay que hacer ejercicio, hay que todo eso. Y bueno, evidentemente todo eso es cierto. Y a mí me gusta sumarizarlo con una frase que dice que si existiera en el mundo una vitamina o una pastilla, lo que sea, que te diera lo máximo bueno, que para tu potenciar el aprendizaje, tu funcionamiento y todo el cuerpo y la mente, esa pastilla se llamaría ejercicio. Como que no hay ninguna pastilla que pueda sustituir eso. Entonces acá también otra recomendación anecdótica que yo me he dado cuenta de otra persona, una vez lo leí también y lo apliqué y funcionó bien. Y es que muchas veces nosotros estamos limitados por nuestro ambiente, porque es mentira de que cada quien tiene o puede bajar a hacer deportes y incluso no tienen tiempo y eso. Entonces yo por lo menos lo que leí en aquel momento, que también era una investigación y que yo he aplicado, es, por ejemplo, si voy a tomar agua o si mi pomodoro, mi descanso va a ser tomar agua, poner el agua lo suficientemente lejos, por lo menos en otra oficina o en un área que quede lejos para que yo pueda caminar más veces cuando voy a tomar agua. O por lo menos, otra cosa que yo he visto es usar las escaleras en vez del ascensor. Eso también es válido porque si uno va sumando todas esas pequeñas contribuciones de ejercicio, el tema es que, bueno, vamos a estar, si lo contabilizamos al año, vamos a estar haciendo más ejercicio a que si tuviéramos el agua al lado, usáramos el ascensor y nos moviéramos como, no sé, como la gente esta de la película Wall-E, que están todo el día sentados y bueno, están ahí tomándose las cosas y ya, pues no. Entonces eso, como que uno puede hacer esos pequeños cambios en el ambiente para generar un cambio grande dentro de nuestros objetivos. Una investigación que a mí más me gusta, una investigación de las que a mí más me gusta sobre esto es esta que salió en el Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias, que dice que correr, o que de hecho esto lo midieron en ratones, que la actividad física en el caso de ellos era correr en una ruedita de estos de hámster, aumenta y potencia la neurogénesis, el aprendizaje y la memoria a largo plazo, que están en ratones. De hecho, esta investigación es de Terence Sejnowski, nuestro Terence Sejnowski, y bueno, de su instituto, del Instituto Salk de Estudios Biológicos. Nosotros vamos a ver si en alguna lectura de las cohortes se los puedo traer para que nos salude. Vamos a ver si, o para que para que también participe por acá con nosotros, pues con la comunidad de español. Y el tema está en que, en resumen, ellos hicieron 2 grupos de estudio con ratones. Pusieron a un grupo a que memorizara unos patrones, pero los dejaron normales sin hacer ejercicio o no los estimularon. Era un grupo de control. Entonces la idea es que los ratones jugaban con estas figuritas y si ellos memorizaban un patrón, entonces les salía aquí donde sale la lamparita, aquí les sale la comida, pues les sale la recompensa. Y pusieron otro grupo de ratones todos los días a rodar en la rueda y igual que memorizaron el mismo patrón.
Y las pruebas, los estudios, lo que dictaminaron es que los ratones que hacían ejercicio físico podían memorizar muchas más patrones y también aprenderlos y utilizarlos de una forma más rápida, efectiva en el largo plazo, que los que no hacían nada y se quedaban ahí tirados todo el día solamente haciendo nada, pues. Entonces el tema está en que el ejercicio, tanto en ratones como en seres humanos, potencia la neurogénesis, el aprendizaje y la memoria a largo plazo. De hecho, incluso en la primera semana, uno de los videos, ustedes ven a Terrence, haciendo ejercicio, ¿no? Corriendo, creo que está corriendo en la playa. Y bueno, ese es el mensaje. Como que, bueno, mucho, y es lo que digo, muchos dirán como que, bueno, no tengo una playa para correr, ni siquiera puedo correr aquí, o no sé qué, y más nosotros que estamos en Latinoamérica, que es un continente, es un subcontinente complicado, pero entonces, bueno, pueden hacer eso. De repente, los que pueden, en vez de tomar el autobús a un sitio, bueno, caminan, eso está más que perfecto. De hecho, también hay un chico justamente de Argentina que decía eso, pues que yo, en vez de ir al trabajo en autobús que me queda a 4 cuadras, bueno, voy caminando y entonces, ok, eso, pues ahí estás cumpliendo con tu cuota de ejercicios y con tu potenciación del aprendizaje así. Ok, entonces al final, el último tema que vamos a tocar hoy en esta primera semana con respecto a lo del curso es el tema del sueño. Ya más o menos miramos qué es lo que pasa o esta imagen que vimos acá. Las condiciones para nosotros potenciar la génesis neuronal es aprender activamente y espaciadamente, y aquí está la otra importante, que es dormir. Este dibujo que está acá del vampiro que nosotros vimos en el curso y que les mencioné es en realidad eso, pues como que un efecto que hace que nosotros vayamos perdiendo la consistencia de estas cadenas neuronales con el tiempo. Y eso está ocasionado por esta figurita que vemos acá, que son unas toxinas que se van acumulando debido a nuestra actividad activa durante el día. Nuestra actividad activa son horrible, pero bueno, nuestra actividad durante el día. Y estas toxinas se van acumulando dentro de nuestras neuronas y son parte también del vampiro que vimos. Se van acumulando en nuestro cerebro, y la única forma de sacárselas de encima para que puedan hacer que el proceso de aprendizaje sea efectivo y duradero, la única forma de hacerlo es a través del sueño. Eso se llama una toxina, eso es una toxina. El nombre está también dentro de las referencias del curso. Perdón. Pero el tema está en que la única forma de deshacerse de estas toxinas, que no se acumulen en el cerebro, considerando solamente el tema del aprendizaje, es durmiendo. El sueño es algo que en parte tiene muchos, bueno, en parte no, en casi su complejidad, en su totalidad, tiene muchos misterios. Eso es algo que incluso hay institutos del sueño allá en Estados Unidos, en Europa. Hay institutos que se dedican solamente a estudiar pacientes durmiendo y a estudiar el sueño. Y bueno, entonces eso también es otro de los problemas o de los sesgos que tiene la gente cuando estudia, cuando está en la universidad, y entonces dice como que eso, pues bueno, fácil. No estudié nada para un examen, bueno, entonces nada, estudio hoy todo el día, procrastinan. Y también entonces, bueno, estudio en la noche que nadie me molesta y bueno, me hago el mega trasnocho. Y nada, como que eso le funciona. Entonces el problema está en que los efectos de eso, de una mega trasnochada, no son tan visibles cuando la gente es joven, o cuando digo joven son, qué sé yo, 12 años, 15 años, o están en ese pico de crecimiento porque dicen, ay, mira, sí, me trasnoché estudiando. Pero el problema es que eso va generando una serie de secuelas físicas y mentales. De hecho, están acá, aquí no, están acá, en otro estudio, que estos también están las referencias de qué pasa cuando no duermes. Entonces, una de las causas o de los efectos más visibles, que incluso yo una vez también probé en casa, yo también lo probé, qué pasa si yo duermo menos de un día, y lo que observo es que tienes la presión arterial más alta,
Y de hecho, los dedos, a veces incluso yo también observé una persona que y como que se le hinchaban y es por ese efecto. Como que tú te tienes que dormir y tienes que descansar para que el cuerpo cumpla con su ciclo natural y haga eso. Entonces, el tema está en que además de potenciar el aprendizaje y además de botar todas las toxinas, el sueño es importante para no generar o mejor dicho, para evitar problemas cardiovasculares, de tensión, mentales y físicos de toda índole, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, como que la pregunta de muchos jóvenes o que mucha gente se hace es si cuando son las, no sé, las 11 de las 12 de la noche, la madrugada ya, pero tengo un montón de cosas por hacer, ¿qué debería hacer? ¿Debería ir a dormir o debería seguir trabajando? Entonces, la respuesta corta es que deberías ir a dormir. Porque tampoco, de hecho, este es otro trabajo más interesante de que tu productividad en esas horas de trasnocho o en esas horas de actividad forzada o de sobrecarga cognitiva, como lo vimos al principio, no es tan eficiente o no es, no es algo que pueda sacarle tanto jugo como a una noche de descanso y que te despiertes y que tú trabajes. Entonces la respuesta es por eso, que uno debería simplemente irse a dormir, pues, y después ir pensando que de hecho, esa es otra recomendación que coloca Bárbara en el curso de Mindshift, que es pon una hora de la noche en donde tú ya renuncias a todo y simplemente te acuestas a dormir. Pues bueno, ya hasta aquí, hoy cerré el día, bajas la Santa María, cierras la puerta y bueno, ya te vas a dormir y después mañana resuelves, por ejemplo. No sé, eso lo acabo de inventar yo. Pero sí es importante eso, pues ponerse un horario. Yo antes era igual, yo fui como cualquier adolescente que, bueno, mira, sí, voy a trabajar hasta las 5 de la mañana y después veo qué hago y no duermo y ay, todo, pero ya después cuando uno va adquiriendo más esa experticia sobre uno mismo y sobre cómo funciona, entonces lo que hace es que, bueno, ya lo que salga de aquí hasta las 9 de la noche, después de allí ya no hago más nada y me acuesto a dormir. De hecho, otra cosa que yo experimenté bien, y esto también en la primera semana del curso, es un pomodoro que funciona muy bien para trabajos creativos. Es que tu pomodoro lo haces, pero que tu descanso sea dormir, pues eso es válido. Eso yo lo experimenté y eso funciona maravilloso cuando son actividades que tienes que escribir un ensayo, cuando tienes que pintar o cuando tienes que hacer no sé, un diseño o algo así súper creativo. De hecho, eso lo hacía, creo que era Van Gogh, que él agarraba y entonces, bueno, él necesitaba ideas súper creativas y súper frescas. Entonces, ¿qué hacía él? Él agarraba y se colocaba las llaves así en la mano y se ponía a dormir, supuestamente. Entonces, justamente cuando él se iba a quedar durmiendo, se balanceaba hacia atrás y entonces se le caían las llaves y ahí se despertaba y seguía trabajando. Entonces, eso es un método bastante extremo, pero es muy efectivo, de verdad. Porque justamente volviendo otra vez al tema del sueño, cuando nosotros dormimos, como que también activamos muchas áreas del cerebro que no usamos durante nuestra etapa consciente del día. Y entonces esa área subconsciente o esa área súper difusa, esas áreas del cerebro son las que podemos usar también para procesos creativos. O sea, lo estoy diciendo, las podemos usar como si todos fuéramos a hacer como Van Gogh, que nos vamos a dormir con las llaves y entonces se cae y así vamos. Entonces, este, eso lo que quiero hacer es ilustrar el punto, ilustrarlo con un ejemplo también bastante llamativo de cómo funciona, ¿no? Pero yo sí he hecho eso, como que el pomodoro sea dormir, pues como que... Y mi premisa era, bueno, voy a dormir, lo único que voy a hacer, porque era un trabajo importante que tenía que hacer, era una investigación, y requería bastante creatividad, entonces, bueno, lo único que voy a hacer esta semana es la investigación, escribirlo y dormir, y ya, no voy a hacer más nada de nada, no voy a desaparecerme y ya, pues entonces eso sí lo hice y bueno, sí funcionó bien. Evidentemente uno a veces tiene más responsabilidades, tiene 500.000 cosas que hacer y no puede concretar algo así, pero es algo que pasa. Ok, entonces eso era más o menos los temas que que eran para esta semana. Vamos a revisar aquí un momento ahora. Listo. Usualmente yo lo que hago en este tipo de sesiones, permiso otra vez,
lo que yo hago en este tipo de sesiones es dejar 1 hora para hablar sobre el contenido y media hora para responder preguntas y charla informal. Entonces ahora ya completamos la presentación. Lo último que les quería dejar acá era las lecturas del curso, A Mind for Numbers, y Barbara Oakley, Abre tu mente a los números. Esa es como que bueno, son como que son los libros con los cuales están basados, y está todo esto bien explicado con la experiencia anecdótica de Bárbara y todo eso. Entonces los pueden ubicar en el curso, dentro del curso de Coursera, dentro del material adicional y las lecturas. Entonces, bueno, gracias por la participación. No significa que ya hayamos terminado, significa que ya vimos la parte del contenido y vamos a responder las preguntas. Entonces primero vamos a responder las preguntas de Q&A, y después si Fabio o si Vivian me dice alguna pregunta súper interesante que haya que responder, entonces la hacemos. Vamos a ver acá. Vamos a ir hay bastantes, entonces no sé cómo comenzarlo. Vamos a ver acá desde el principio. Cada qué tiempo se había dar un breve descanso para activar el modo difuso. Esta ya está respondida. Eso depende también de la actividad que estés haciendo, depende de tu experiencia o de tu personalidad o de ti, pues. Pero si quieres partir desde cero, desde un estándar, entonces el estándar son de 25 minutos, media hora. Si te apetece hacerlo con más tiempo, es perfectamente posible. Entonces está eso. ¿Qué se recomienda hacer para lograr la atención, concentración y un buen aprendizaje cuando de plano no tienes ganas, pero es algo que tienes que hacer? Exactamente, esa es una buena pregunta para esta primera semana del curso. Ese es como que la etapa 0 o la etapa 1 de la procrastinación, porque a veces no te da ganas, no tienes atención y no tienes concentración para estudiar eso, que bueno, sabes, es lo que les digo, estudiar matemáticas y aprenderse ese poco de números, de ecuaciones y de fórmulas, no es algo que sea natural, no es algo que sea como que, bueno, voy de paseo, no, eso es algo, vamos a ponerlo de una forma elaborado o complejo. Yo no lo quería llamar complejo porque en realidad no es complejo, pero sí me entienden que no es algo natural. Entonces lo que se recomienda hacer para lograr la atención es lo que les había mencionado de este truco de haz un pomodoro en donde tú simplemente te sientes en tu escritorio o en tu mesa y bueno, abres el libro con lo que tienes que estudiar y lo abres, así sea solamente abrirlo y bueno, ya terminó ese pomodoro, lo abres y lo dejas así abierto. Así sea solamente que visualices o que veas eso que vas a estudiar, bueno, entonces eso es un buen inicio. Entonces eso, si te concentras así sean 5 minutos, eso va a seguir corriendo esa pelota de ping pong en tu modo difuso cuando ya dejes de hacer eso, y entonces vas a irte a caminar y entonces dices, wow, sí, eso que voy a estudiar lo puedo ver así o está. Entonces como que lo importante es dar ese primer paso. Entonces esto ya está respondido. Vamos a ir con las últimas preguntas porque creo que las de acá ya estaban respondidas con muchas cosas que dimos en la última parte de la presentación. Una persona ciega puede aprender diferente a una sorda. Eso es correcto, sí. No solamente que pueda aprender diferente, sino que aprenden de modo distinto, porque eso es... aquí me voy a adelantar un poco, pero el tema está en que cuando uno aprende, nosotros aprendemos a través leemos y bueno, por sonidos. Hay gente que prefiere ver videos. Incluso tengo gente que no ve los videos, sino que ve solamente las transcripciones, las lee y bueno, entonces está eso. Entonces, solamente para pasar rápido ese ejemplo, sí, una persona ciega sí puede aprender diferente a una sorda porque va a preferir un tipo de estímulos o de material distinto a uno de otro. Entonces, esto ya está. La primera vez que entro me explican de qué trata y de qué funciona el curso. Bueno, perfecto, bienvenido al curso, ya tienes acá la temática. ¿Cómo organizar el estudio con los ritmos circadianos? Esta pregunta es súper interesante y también tengo una respuesta interesante. Exacto. Fíjense, yo esto también se los voy a ubicar para dejárselos acá en esta presentación. Hubo un experimento que hizo una universidad en Estados Unidos que fue
abrir las inscripciones para un semestre durante un día a las horas de la noche. Y después al semestre siguiente la abrieron durante las horas del día. Y durante un tercer semestre las abrieron, no le dijeron a nadie que las iban a abrir, y entonces ellos lo que querían era contabilizar a qué hora del día los estudiantes se inscribían, más o menos medir, y bueno, hacer una distribución en los tres casos. Y en los tres casos ellos descubrieron de que los estudiantes tenían un pico de actividad y de inscripciones en la noche. No era en el día, como mucha gente, bueno, sí, me voy a despertar en la mañana y voy a inscribirme en el formulario en línea de la universidad. No, hay mucha gente, de hecho es la mayoría, que tiene esa costumbre los, ¿cómo es que se llaman? Los night owls, los búhos nocturnos, en vez de los morning birds, en vez de los pájaros mañaneros. El tema está en que sí tienes que ir lentamente adaptando tu ritmo circadiano, porque, o sea, uno puede aprender como uno prefiera. Yo puedo aprender, no sé, en la madrugada y me despierto en el día y duermo. Eso sería válido. Pero el tema está en que nuestros ojos, nuestros oídos están optimizados para absorber información y para interactuar con nuestro ambiente, como debe ser, pues en el día, porque tengo la luz, y bueno, en la noche descanso porque hay menos indicaciones. Entonces, el tema está en que como ahora hay tecnología, yo puedo estudiar a las 3 de la madrugada y duermo a las 12 del mediodía y tal. Si eso funciona, hay gente que lo hace. Lo importante sigue siendo dormir y eso. Pero el tema está en que si puedes adaptar tu ritmo circadiano, vas a aprender de una forma más eficiente, porque vas a utilizar tus sentidos de una forma más eficiente. Y por eso fue que yo también, y eso viene dentro de la recomendación del curso que va a ser, declárate ya terminado el día a una hora específica para tú poder dormir, que es lo que debe ser, dormir en la noche, y bueno, te levantas al día siguiente y eso. Eso de verdad, yo lo he probado y sí es bastante efectivo, porque de eso lo digo de manera anecdótica, no tengo una investigación que lo sustente, pero a mí me ha funcionado, pero en realidad sí hay investigaciones que lo dicen también, ¿no? Ok, puedes estudiar de noche, pero de día vas a tener un mayor rendimiento, por lo que digo, pues porque tus ojos están optimizados para absorber luz durante el día y descansar en la noche. No sé si han leído sobre el tema de los conos, los bastones y los receptores, entonces incluso los oídos también absorben la luz, y ellos también afectan nuestro desempeño cognitivo de esa forma, y entonces por eso es que es más recomendable tener un ciclo circadiano razonable. No estoy diciendo que sea exactamente que me despierto y me voy a dormir, no, sino como que bueno, eso. Y más importante, creo que también es la alimentación, como que si yo me la paso comiendo chucherías o dulces y eso, y además me trasnocho, entonces es como que si me saqué todos los números de la lotería para tener una mala calidad de vida y no aprender nada y todo eso. Entonces eso hay que irlo matizando. Entonces listo. Ajá, ¿quién más? Tengo una pregunta. ¿Cuántos días dura el curso? ¿Es similar al de Bárbara o cómo se llama el curso? Ajá, el curso dura 4 semanas. Lo puedes hacer a tu ritmo. El curso creo que son 5 horas a la semana, del cual son 2 o 3 horas de videos. Y bueno, después vas completando los quizzes y al final tienes una actividad también grupal y lo vamos haciendo. Y bueno, así lo vas detallando. El curso se llama Aprendiendo a Aprender. Entonces, si quieres, Vivian o Fabio le colocan el enlace a Coursera o Aprendemos Club del curso. Y aquí está, para seguro habrá gente preguntando. A ver, hay varias preguntas repetidas, vamos a ver. ¿Es importante dormir en un horario específico, ejemplo, en el día o en la noche? ¿Y cuántas horas corridas o en lapsos? Bueno, sí, esto es otro, como les digo, esto es un tema para otro curso. De hecho, hay un curso, hay un MOOC, lo pueden buscar también en Class Central, sobre el sueño, que nos dice todo eso, porque esto, como les digo, es un tema muy extenso, sobre el cual yo tampoco, o sea, no es que soy un especialista en cuántas horas tienen que dormir y cuántas horas no, sino que yo simplemente afirmo que el sueño es importante para el aprendizaje, que es el tema del curso.
Y bueno, y ya en esta presentación les puse evidencia de que sí hay que dormir y bueno, tienes que tener unas horas de sueño y una dinámica circadiana razonable para poder aprender más eficientemente. A ver, ¿se puede modificar? Vamos a ver. Ajá, vamos a ver esta pregunta que está interesante, de Beatriz. Si haces un curso intensivo que tiene 8 horas lectivas diarias, ¿cómo se puede organizar el estudio privado entre un día y otro? Ya que mentalmente y físicamente puedes estar cansado y tu nivel de concentración está bajo. Ajá, esto es interesante porque nosotros tenemos ahora una nueva rutina o un nuevo modo de vida en donde estamos saturados físicamente y mentalmente de actividades. Entonces hay 500.000 notificaciones, hay 500.000 invitaciones, hay muchas cosas por hacer y bueno, evidentemente el tiempo es finito. No podemos hacer todo. Y yo lo que propongo, de hecho eso también, es organizarse. El problema es que nuestro cerebro también tiene la peculiaridad de desbalancear el tiempo que nosotros creemos que toma hacer una actividad con el tiempo que toma hacerla. Por ejemplo, yo me acuesto a dormir, que eso es otro buen hábito, acostarse a dormir pensando en lo que vas a hacer el día siguiente. Y entonces yo pienso, bueno, el día siguiente voy a hacer 100 cosas, voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro y tal. Pero el tema está en que, como les dije, el tiempo es finito y la memoria de trabajo, nuestra capacidad, no nuestra capacidad mental, no, sino las cosas que podemos manejar, nuestra atención son finitas también. Y el tema está en organizarse y priorizar. Porque es como te digo, el cuerpo hay que cuidarlo, pues. Tampoco es que voy a hacer 1.000.000 de cosas y después, bueno, no hice las 100 cosas que tenía, me salieron mal o no hice 90, entonces soy un fracaso y eso da más ansiedad. Eso es como una espiral de que la gente cae y entonces es eso, pero la idea es esa, la idea es como que caer un poco en el realismo de aceptar de que el cerebro no es algo mágico, etéreo, sino que es algo físico, es una máquina que consume energía, que tiene un manual, un funcionamiento de donde hace falta sueño, comida, y bueno, vida social, respirar aire, no sé. Y bueno, entonces no es que voy a agarrar y bueno, como tengo 16 horas libres al día y tengo actividades que son de tanto, entonces voy a poder hacerlas todas. Entonces, a ver, para concretar, para responder ya una vez la pregunta, la idea es esa, lo que vimos acá en esta webinar, que es, bueno, alternar los ciclos de concentración y de descanso, darnos recompensas y, bueno, hacer un horario o organizarnos para de una manera realista para hacer lo que queremos hacer, para estudiar, ¿no? Entonces está eso. ¿El ejercicio es más recomendable antes o después de una sesión de estudio? El ejercicio es más recomendable como un hábito. Independientemente de si tú estudias o no estudias, tienes que ejercitarte. Como que no hay escape. No es que, bueno, voy a estudiar, voy a hacer ejercicio. Evidentemente, sí lo puedes hacer. Pero lo que es recomendable es hacerlo como un hábito, hacerlo todos los días. Es lo que les dije. Por ejemplo, este muchacho que me dijo, bueno, yo voy todos los días al trabajo, y camino las 4 cuadras, me tardo más, se tarda, no sé, media hora caminando, pero hace su ejercicio y lo hace todos los días y eso es lo que se recomienda, un hábito. Y a ver, antes o después de una sesión de estudio, si es la pregunta concreta, ya considerando que debería ser un hábito, entonces yo diría que que probablemente si entrenas en un gimnasio o algo de ese estilo, si es lo que hablan, debería ser después, ¿no? Para no utilizar la energía o la concentración o la capacidad que tengo antes, porque entonces voy a llegar, como decía la otra pregunta de la otra persona, de Beatriz, voy a llegar cansado a estudiar físicamente, ¿no? Eso tampoco nos genera un buen rendimiento. Vamos a ver, otra pregunta por acá abajo. Ok, es bueno tomar varias charlas en un día de luz. Luz dice, es bueno tomar varias charlas en un día, muy bien. Sí, totalmente. Esta experiencia de las cohortes es para esto, ¿no? Y esperamos también expandirla y que sea abierta. A mí me interesa que esto sea disponible que esto esté abierto y disponible para la mayor cantidad de gente que se pueda.
y que bueno, que la gente se una y lo aproveche y también contribuyan de vuelta y todo esto. ¿A quién hay que enviar el mail de asistencia? Ok, para enviar el mail de asistencia tienes que inscribirte, o sea, no es que tú envíes un mail, sino que te inscribes directamente en Class Central, en la corte. Si quieres, Fabio o Vivian le ponen el enlace. Y bueno, entonces eso, ahí te llega toda la información y vas a tener toda la recopilación de los materiales y el cronograma de lo que vamos a ir haciendo. A ver, esta ya está respondida. Nos pueden dar el curso, que habla sobre el sueño. Lo puedes buscar en Class Central. De hecho, ahí si abres classcentral.com y colocas Sleep o The Science, creo que se llama The Science of Sleep, la ciencia del sueño, algo así. Y bueno, entonces allí te sale toda la información, te salen los reviews, te salen comentarios de gente que ya lo tomó y eso lo puedes aprovechar. Creo que está en Coursera, o no recuerdo si está en Coursera o en FutureLearn. Creo que está en FutureLearn, pero igual está disponible de forma abierta, lo puedes tomar igual. Ok, esto ya está. Y a ver, vamos a ver qué hora. Bueno, nos quedan 5 minutos para seguir respondiendo preguntas. Esta pregunta es muy interesante. La pregunta Carmen, ¿se puede usar esta técnica para hacer dos cosas a la vez? Por ejemplo, escucharme y leer. La verdad es que eso tiene que ver más con la memoria de trabajo, que es finita, y la respuesta es que sí, si solamente, si tu memoria de trabajo te da para escucharme y prestarme atención y para leer o para hacer otra cosa, entonces eso es válido, ¿sabes? Ese es tu uso de memoria de trabajo. Por lo menos yo acá estoy pendiente de varias cosas, estoy pendiente del video, del audio, de la luz, de cosas, de responder. Y bueno, sabes, como que eso también responde a la pregunta de si puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Y bueno, para seguir dando otro comentario sobre el tema, es que cada vez que tú agregas más cosas que haces al mismo tiempo, le estás restando atención a todo. Entonces, eso también tiene un efecto contraproducente en ese sentido. Por eso es que hay cosas que necesitan creatividad full, mucha. Entonces, bueno, es mejor sentarse y hacerlas, en vez de hacer 10 cosas al mismo tiempo. Estoy pendiente del celular y eso. De hecho, hay otra investigación que la vamos a ver en la tercera semana, que es que los celulares que hicieron un experimento de que dejaron a un grupo de personas presentando un examen con su celular en el escritorio, así estuviera apagado o en silencio, y pusieron otro grupo a presentar el examen sin celular, sin nada. Y resulta ser que las personas que presentaron sin nada, solamente ellas y el examen, salieron mejor y tuvieron más atención, pudieron ponerle más atención a lo que estaban haciendo, ¿no? Porque el celular, así sea de manera subconsciente, te quita esa atención y te resta esa energía, pues. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Recomendarías hacer el sueño para hacer ejercicio de Renzo? La respuesta de esto es no, para nada. O sea, uno de los mecanismos de hacer ejercicio, si haces ejercicio a nivel de gimnasia o de estos de halterofilia o hasta correr y todo eso, es el sueño. O sea, esa es una parte fundamental de lo que tú haces, porque en el sueño, que es como lo que yo te digo, que el sueño tiene una cantidad de efectos maravillosos, y es que el sueño también potencia el crecimiento de la masa muscular. El sueño es una parte también del ejercicio, si quieres lo ves así. Entonces, por eso, no hay que sacrificar el sueño por nada, ni siquiera por, bueno, no sé, por nada, pues por más sueño, creo que hay que sacrificarlo nada más. Entonces, la idea es eso. De hecho, hicieron también otro estudio que dice que lo mismo, que pusieron unos atletas a entrenar y les redujeron las horas de sueño y pusieron otros atletas a entrenar, pero con las horas de sueño normales y en un ciclo. Y entonces, bueno, las que durmieron tienen mejor desempeño porque su mecanismo de regulación y porque su entrenamiento dio mejores frutos y mejores resultados con esto del sueño, pues. Ok. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos culminado con esta sesión de hoy. Bueno, primero que nada, gracias a todos los asistentes por estrenar esta primera sesión de la cohorte de Class Central.
Entonces los estaremos esperando también en las siguientes semanas. Fabio, si quieres agregar algo. No, no, no. Muchas gracias a todos. Ok. Vivian, si quieres agregar algo, no, tampoco. No. Bueno, entonces, nada, de verdad, muchas gracias con todo a las personas que asistieron. Y bueno, nos vemos tanto en el curso como en Class Central, como en Aprendemos Club y todo. Por allí les estaremos enviando la información. Inscríbanse en la cohorte para recibir este material. Y bueno, igual también si quieren podemos seguir, o de hecho están invitados o tienen que seguir interactuando en los foros. Estas preguntas que están acá, que no fueron respondidas, fácilmente las pueden colocar en el foro y ahí las vamos respondiendo. Yo las voy respondiendo ya en el foro y vamos allí tocando todos esos temas. Incluso ya es más fácil y es mejor porque les puedo compartir los enlaces a las investigaciones, les puedo poner los ejemplos, podemos hacer una discusión mucho más amplia de todos estos temas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, de parte de Class Central, de las cohortes y de Coursera y de Aprendiendo a Aprender y de todo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana a la misma hora para estudiar el módulo 2 del curso. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa que se les ocurra o que quieran preguntar, la hacemos en el foro y la vamos discutiendo, y si hay algo que valga la pena, un tema que valga la pena profundizar con mayor alcance, entonces lo haremos la siguiente semana. Entonces, bueno, yo creo que ya no queda más nada que decir por esta sesión, y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Ok, gracias. Adiós. Chao. Chao.